Continuamos con sanidad interior y estamos viendo que la sanidad interior tiene 3 etapas. La primera fase es sanar traumas de la infancia. La segunda es ver los puntos débiles y cerrar las puertas al enemigo. Esas puertas que se abrieron al mundo de las tinieblas, un territorio que necesita ser entregado otra vez a Jesús para que Él sea el Señor. Y en la tercera fase es ir distinguiendo nuestros pensamientos, llevándolos cautivos a los pies del Señor, y nos hemos basado en muchos textos, sobre todo en aquel texto de 2 Corintios 10, 3 al 5, donde dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a los pies del Señor, todo pensamiento que no obedezca a Jesús, tenemos que llevarlo a los pies del Señor, y hemos estado aprendiendo cómo ir llevando esos pensamientos que no se alinean con Filipenses 4.13. ¿Te recuerdas de Filipenses 4.13? San Pablo nos decía las características que tienen que tener nuestros pensamientos, y también nos hemos basado en Romanos 12.2, en donde nos dice a nosotros que tenemos que renovar nuestros pensamientos, tenemos que transformar nuestro interior a través de la renovación de nuestra mente. Y es que no es fácil distinguir qué pensamientos debemos aceptar y cuáles debemos rechazar, y tampoco es fácil distinguir si nuestros pensamientos provienen de Dios en su intento de comunicarse con nosotros, o si son fruto de nuestros propios deseos, de nuestra imaginación, o si son tentaciones que deben ser rechazadas. Y eso, hermano, es lo que vamos a empezar a ver en esta predicación, ya que nosotros como cristianos sabemos que Dios quiere comunicarse con nosotros, y la palabra nos dice que el Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu que somos hijos de Él, y Cristo también nos dice que sus ovejas oyen su voz y Él las llama por su nombre, las saca del redil, y ellas oyen y conocen su voz. Y es que, hermano, el deseo ardiente de Dios es comunicarse contigo, y aunque haya personas que no saben cómo oír su voz o tengan temor de escucharle, de todas maneras todos anhelamos oírle, porque es su voz la que nos dirige y nos trae paz, nos trae consolación. Recuerda, hermano, 1 Corintios 14:13, que dice que la palabra de Dios nos edifica, nos anima y nos consuela. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos oír su voz? Si es importante oír la voz de Dios, ¿cómo podemos oír la voz de nuestro Señor? Y es que habemos muchas personas que no tenemos idea de cómo nos habla Dios, especialmente cuando necesitamos direcciones específicas en cuanto a preguntas o problemas específicos. Un ejemplo de eso es la historia que el día de hoy quiero compartir contigo, es la historia de Roger. Roger constantemente, a pesar de que buscaba la dirección de Dios, insistía en que nunca Dios le respondía a él, porque no tenía la menor idea de cómo se comunicaba Dios con él. Y Roger quería ser guiado por Dios en todo, porque sabía que su camino era lo mejor para él. Pero Roger tenía problemas para distinguir qué era lo que Dios quería, y siempre terminaba haciendo lo que se imaginaba que Dios probablemente quería de él, y a veces eso le metía en situaciones desastrosas. Y la palabra dice que los hijos de Dios van a sufrir persecuciones en este mundo, y entonces Roger entendía que eso significaba que Dios quería que siempre tuviera lo peor
y la solución más difícil para cada situación. Y cuando Roger tenía que escoger entre algo bueno o algo malo, siempre Roger escogía lo peor, porque sentía que eso era lo que Dios quería de él. Sin embargo, en su corazón se rebelaba y decía él, ¿por qué Dios le trataba tan duramente? ¿Por qué no le contestaba cuando le pedía que le guiara? ¿Por qué era que Dios siempre quería que él tuviese lo peor? Y es que dice que Roger necesitaba un automóvil y él se preguntaba, ¿cuál auto debo comprar? Dice que en el pasado siempre había comprado uno que según él era una chatarra. Lo adquirí. Dice que Roger siempre compraba esos carros porque costaba menos, y como Dios nunca respondía a sus oraciones cuando buscaba su dirección, pensaba que era la clase de carro que Dios tenía para él. Luego, cuando los gastos de reparación aumentaban tanto que ni aún podía costearlos, dice que Roger se enojaba con Dios por no proveer para sus necesidades. Y ahora este último carro, esa su última chatarra, dice que estaba a punto de desfallecer y tenía que decidir qué auto comprar. Él anhelaba comprar uno nuevo que no costara tanto en su mantenimiento y sabía que podía pagar las cuotas mensuales, pero quería estar seguro de que esa era la voluntad de Dios, que él tuviese ese carro nuevo. Y entonces dice que la terapeuta le dice a Roger, ¿le has preguntado si Dios quiere que tú tengas ese carro nuevo? Y dice que Roger le contestó, sí, siempre le pregunto en cuanto a todo. Y entonces le dice la terapeuta, ¿y qué te respondió? No sé, contestó medio enojado. Dios nunca me contesta, nunca me dice lo que yo debo de hacer. Cuéntame, ¿qué le preguntaste? Mira cómo le empieza esa historia clínica, cómo empieza el motivo de consulta, cómo la terapeuta lo va viendo. Y dice que Roger estaba medio enojado y la terapeuta le dice, cuéntame, ¿qué le preguntaste? ¿Cómo le pediste? Y dice que Roger le dice, le pedí que me dijera si debo comprar el auto. Dios, dime si debo de comprar el auto. Y entonces la terapeuta le dice, de verdad, así nomás, en esas palabras, Roger. Dice que en esa oportunidad oraron juntos para que Roger le preguntara otra vez y le indicó que hiciera una oración en donde ella lo acompañó. Y mira cómo es que hicieron esa oración. Imagínate a Roger que está con la terapeuta y le van a pedir iluminación para poder distinguir la voz del Señor. Y dice así la oración: amado Dios, quisiera entrar en tu presencia por los méritos de Jesucristo, porque tengo muchas necesidades. Señor, tú eres Dios y conoces todas las cosas. Sabes cuáles son todas mis necesidades y todo lo que me preocupa. Te suplico que proveas para mis necesidades. Quiero darte gracias porque tú eres bueno y tienes cuidado de mí
y me das todo lo que te pido. Amén. Mira, hermano, cómo Roger hizo esa oración y entonces la terapeuta le dice, ¿qué le pediste a Dios? Le preguntó la terapeuta a Roger. Le pedí que supla mis necesidades, le dice Roger. ¿Y qué en cuanto al auto? Le dice la terapeuta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué en cuanto al auto? Le pregunta Roger. Tú me dijiste, Roger, que ibas a preguntarle a Dios si quería que compraras un auto nuevo y no te oí decirlo. Pues eso es lo que quise pedir. Quizás no lo hice exactamente en esas palabras, pero es que Dios ya sabe lo que quise decir, le decía Roger. Y la terapeuta le dice, sí, estoy segura de que Dios sabe lo que quisiste decir, pero no estoy segura que de esa manera Él logrará hacerte llegar su respuesta si no te abres lo suficiente para preguntarle lo que quieres saber. Y hermano, con esos sentimientos, pensando en esa oración de Roger que no es específica, en donde él está indicando una generalidad, yo te invito hoy que ingreses al corazón de María Santísima y mires cuál es esa piedra que está ahí en ese sepulcro, en ese problema, en ese temor, en ese miedo, esa piedra que tú piensas que no se puede mover. Tú le puedes poner el nombre que significa esa piedra, ese problema, como el de Roger, que no podía distinguir la voz del Señor. Y hoy en este momento, ahí en el corazón de María Santísima, imagina que vas a ir a Caná de Galilea, así como el ángel le dice a María Magdalena y después Jesús le dice, ve a decirle a mis discípulos que va a Galilea, y es que Galilea es ese primer momento. Yo quiero que hoy te imagines en ese primer momento cuando tú conociste a Jesús. Hermano, ahí con esos pensamientos en el corazón de María Santísima, sigue meditando la Escritura en el corazón de María Santísima, rezando el rosario.